Entonces, vamos a dar ya inicio a este estudio del día de hoy, acerca de, bueno, el primer estudio de esta serie, ¿cierto? Que va a hablar de la Biblia, de los orígenes de la Biblia, ¿cierto? De cómo ha perdurado en el tiempo, que nos va a ayudar un poco a entender un poco cómo hoy día podemos tener esta este gran libro, ¿cierto?, que Dios nos ha dejado. De hecho, es la traducción literal de la Biblia, ¿cierto? El gran libro eh, que Dios nos ha dejado con su palabra, en la cual nosotros nos podemos apoyar y también hemos podido conocer a Dios, ¿cierto? Y su voluntad a través de la Biblia y lo que Él ha sido también, ha ido inspirando a los escritores que han podido escribir en ella. Entonces, primero que todo vamos a orar, ¿ya? Para que Dios también nos hable a través de este estudio, ¿cierto? Y podamos también conocer, podamos también darnos cuenta de lo grandioso que ha sido Dios a través de todo el tiempo que Él ha ido hablándole a personas, ¿cierto? Para que nosotros también podamos gozar de esta bendición de tener la Biblia con nosotros. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este día, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad, agradecemos, Señor, por todo lo que nos has cuidado, Señor, el privilegio de ser tus hijos, Señor, y te pedimos que este día, a través de este estudio, Señor, también podamos nosotros ser bendecidos, podamos también nosotros aprender, pero también, Señor, podamos verte a ti, Señor, a través de todo lo que vayamos a escuchar en este día, Señor, porque lo más importante siempre es la obra y el amor que has tenido con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, la verdad es que lo hablaba con Felipe el otro día. Es un gran tema. De hecho, la palabra lo explica literalmente. Es muy grande. Tenía mucha información en mi cabeza. Tenía mucho de qué poder hablar, mucho de qué poder estudiar y traté de resumirlo lo más posible, ¿ya? Así que vamos a dar también, ojalá pudiésemos tener también más tiempo de poder profundizar en cada uno de estos puntos, pero la verdad que el tiempo hoy día es escaso. Y vamos a hablar, a comenzar, primero esto lo he dividido en algunos puntos, por ejemplo, el comienzo, cómo perduró en el tiempo, la reforma que también hubo precedida por el sacerdote y escriba Esdras, y voy a tocar un poquito solamente de este canon de la Septuaginta, pero no voy a ahondar mucho en eso, yo creo que se lo voy a dejar ahí a Johan, que él también va a ahondar a lo mejor un poco más en profundidad. Y una de las pruebas más veraces que tenemos hoy en día y que apoyan la veracidad de la Biblia, ¿ya? Entonces, en los comienzos, la Biblia se ha escrito o se ha venido hablando de esto, que es la palabra de Dios misma, ¿cierto? Desde los comienzos de la fundación del mundo. Dios ha hablado con el hombre y ha tenido una relación y ha ejercido una relación con el hombre que le ha permitido, ¿cierto?, ir traspasando estas palabras o la misma relación, lo que Dios haya como bueno, como malo, ¿cierto?, y lo que le está aconsejando siempre al hombre. En primera instancia lo ha ido traspasando en forma oral, después ya con el tiempo hemos podido verla en forma escrita, ¿cierto? Pero desde los comienzos del mundo tenemos que Dios se ha relacionado con el hombre. Hoy día nosotros, por ejemplo, vemos hoy día la Biblia en una forma física, con hojitas, ¿cierto? Aquí la tenemos una más grande, otra más chica, podemos tenerla en español, en inglés y en todos los idiomas. Yo no sé si faltará algún idioma, quizás sí, algún idioma en la cual la Biblia no está traducida, pero tenemos la facilidad de poder
tener la Biblia presencialmente acá, en nuestras casas. Hay algunos que la tienen en el celular, pero tenemos la posibilidad de llevar la Biblia donde queramos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener la Biblia aquí? Es la serie de estudios también que vamos a estar hablando, pero también quisiera ahondar un poco más desde los comienzos de la Biblia. Por ejemplo, no sé si ustedes saben cuál es el libro más antiguo del libro de la Biblia, pero dentro de este estudio y dentro de los comienzos, data aquí del año 1500 a.C., que es el libro de Job, ¿ya? El libro de Job tiene la data más antigua de los libros de la Biblia. La autoría es desconocida, algunos lo atribuyen a Moisés, pero también se pueden atribuir a algunos de los patriarcas, porque es de esa época de los patriarcas. Antes de este tiempo, la palabra de Dios solo se traspasaba de boca a boca, ya que no existía alguna forma literaria para registrarla. Ya no existían estas escrituras. De hecho, eso vino a pasar en algunos siglos más adelante, y en el 1500, 1400 a.C., se hablaba de que Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios. Si ustedes me acompañan ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice que: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Por eso entonces los primeros 5 libros de la Biblia son de autoría, o se le atribuye mayormente la autoría a Moisés. Ya, los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ya? Estos 5 libros de la Biblia, que nosotros podríamos decir que son los más antiguos, ¿cierto? Pero con la salvedad del libro de Job. Estos 5 primeros libros de la Biblia son de autoría de Moisés, ¿ya? Y Moisés, obviamente, ya teniendo la sabiduría y la instrucción, ¿cierto?, en la literatura de los egipcios, él pudo traspasar y transcribir todo eso a algún dato ya físico, ¿cierto? Ya no solamente requerían que la palabra de Dios fuese traspasada oralmente, sino que a través de Moisés podemos nosotros tenerlo, todo esto en pergaminos, ¿ya? Se utilizaban pergaminos y papiros. Los papiros eran sacados de una planta, ¿cierto?, de un árbol, y los pergaminos ya eran escritos en las pieles de los animales, ¿ya? Y de ahí viene su también perduración, porque los papiros duraban menos que los, perdón, sí, los papiros duraban menos que los pergaminos, ¿ya? Los pergaminos ya venían a tener una duración más prolongada en el tiempo. Entonces, Moisés pudo registrar y escribir a lo menos los 5 primeros libros, ¿ya? Se le atribuyen también algunos salmos por ahí, o también incluso el libro de Job, ¿ya? Eso, pero eso no está definido. Entonces, Moisés fue quien escribió la Torá, ¿ya? La Torá es una palabra hebrea que significa ley, enseñanza o instrucción, ¿ya? La Torá, entonces, viene a componer lo que nosotros le llamamos el Pentateuco, ¿ya? El Pentateuco es una palabra griega que se le vino a llamar más adelante, ¿ya? Pero en primera instancia se le denominaba la Torá. ¿Por qué? Porque estos 5 libros eran la ley o la instrucción de Dios para el pueblo, ¿ya? A través de esta Torá, Dios les encargaba, les enseñaba también al pueblo de Israel cómo comportarse, lo que debían hacer, lo que no debían hacer, lo bueno, lo malo. A los 80 años Moisés recibió las primeras tablas de la ley, ya donde Dios mismo las escribió y dejó los mandamientos expuestos ahí físicamente. También, posterior a esto, en 1400 o 1385 a.C., se escribe el primer libro considerado histórico, ¿ya? Que es el libro de Josué, a quien se le atribuye gran parte de la autoría, aunque
se hallan relatos posteriores a su muerte, pero gran parte entonces de la autoría de este libro es de parte de Josué, el primer libro considerado histórico, ¿ya? Los escribas eran los encargados, eran aquellos encargados para poder traspasar todos estos escritos, todo lo que llamamos el Pentateuco hoy en día, o la Torá, como se le llamaba en ese tiempo. Eran los encargados en poder transcribir las palabras de los profetas a un papiro, ¿cierto? Y dejarlos escritos físicamente. Los escribas, los sacerdotes, generalmente se hacían estas transcripciones, ¿cierto? Para que, no sé, porque un rey lo ordenaba, porque un sacerdote lo ordenaba, entonces se hacían estas transcripciones especiales. Y los escribas y los sacerdotes, algunos sacerdotes específicos, eran los encargados en poder escribir. Ellos eran encargados también de poder enseñar, y eran encargados también de poder interpretar la palabra de Dios también al pueblo, ¿ya? Entonces, este trabajo de poder escribir la palabra de Dios, de poder ir escribiendo la ley, era exclusiva responsabilidad de los escribas y de algunos sacerdotes. Los escribas, entonces, cumplían una gran labor y una parte fundamental en el pueblo, ¿cierto?, de Israel, porque ellos entonces enseñaban la Biblia, o en ese tiempo la Torá, y enseñaban al pueblo, pero también a los reyes, ¿cierto?, les hablaban y les interpretaban la Biblia. Resulta que después de todo este tiempo vinieron otros escritores de la Biblia, asumiendo libros históricos acerca de esto, pero 800 años después de la muerte de Moisés vendría la deportación a Babilonia, ¿ya? En el 586 aproximadamente antes de Cristo, era una época contemporánea del profeta Jeremías, ¿ya? Vinieron entonces gran parte del pueblo de Israel y del reino de Judá, ¿cierto? También fueron llevados en cautiverio y se fueron entonces a Babilonia. En este tiempo también hubieron escritores que escribieron, libros que hoy día están contemplados dentro de la Biblia y que fueron inspirados por Dios. Por ejemplo, en este tiempo se escribió el libro de Ezequiel, de Daniel, ¿cierto? Se escribieron también algunos salmos, y este cautiverio duró 70 años, en los cuales escritores siguieron escribiendo, ¿cierto? Y aportando también a lo que nosotros después, más adelante, íbamos a llamar el Antiguo Testamento, o más antes, incluso más anteriormente llamado la Septuaginta, que lo vamos a ver después un poco más adelante. Entonces, todo esto, déjenme cambiar, estos comienzos, ¿cierto? La primera forma de poder hacer que perdurara la palabra de Dios en el tiempo era el boca a boca, era el transmitir la palabra de Dios boca a boca, y se enseñaba memorizándolo. Ustedes, por ejemplo, que me acuerdo que lo vi en una de las enseñanzas. Ustedes recuerdan que siempre tenemos la imagen de algunos judíos, ¿cierto? O algunos ortodoxos sobre todo, que están en los templos y están así como murmurando, y están así todo el día, y durante muchas horas, y murmuran, y se escucha así como un susurro, y están todos murmurando así, y susurrando, y con esta posición, están así como con este movimiento. ¿Qué hacen ellos? Es el hecho de meditar. Meditar para ellos es poder memorizar la palabra de Dios, y la recitan una y otra vez, la recitan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y así ellos se la van guardando en la memoria. Es impresionante el interés que ellos le ponían a la palabra de Dios, porque ellos eran capaces de memorizar libros completos. Cuando la otra vez, me acuerdo que fuimos a un retiro, y el pastor Enoch, ¿se acuerda? El pastor Pablo se acuerda que él se había memorizado un libro completo,
¿Cuál era el libro de Lucas o de los Hechos? No recuerdo muy bien si era el libro de Lucas o de los Hechos. Pero él se había memorizado un libro completo, hermanos. O sea, yo quedé así impactado. ¡Wow! No, yo lo hubiese canonizado ahí mismo, pero no se puede. El tema es que nos vamos más atrás y en la historia la gente era capaz de memorizar libros completos. La Torá, ellos lo podían memorizar. Ellos memorizaban y lo escribían, o sea, no en ese tiempo no lo escribían, pero los podían ellos recitar libros completos. Entonces, es impresionante cómo ellos podían memorizar la palabra de Dios y la iban haciendo correr, ¿cierto? Con este relato boca a boca, enseñándolo obviamente a sus hijos. Miren, ¿qué dice ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8? Josué, capítulo 1, en el versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una ordenanza que Dios le hace a Josué cuando él ya estaba tomando el mando y era el sucesor de Moisés, entonces le estaba diciendo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y saben qué hacían ellos? Lo hacían. De día y de noche meditaban, memorizaban, relataban, repetían la palabra de Dios. El libro de los Hechos, me dice el pastor Pablo. Perfecto. El libro de los Hechos fue el que el pastor Enoch se memorizó de memoria, completo. Entonces, Dios, una de las cosas que le ordenó al pueblo de Israel, no tan solo a Josué, era eso, meditar en la palabra de Dios, repetir la palabra de Dios, que quede grabada en los corazones. Imagínense, vamos allá al Deuteronomio, capítulo 11. Si ustedes me acompañan ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, el versículo 18, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Esto es lo que Dios les ordenó también al pueblo de Israel, que nunca, nunca, nunca se aparten de la palabra de Dios, que lleven siempre la palabra de Dios y la estén compartiendo a sus hijos en el camino, al levantarse, al acostarse, durante todo el día, estén recitando la palabra de Dios, estén memorizando la palabra de Dios. Y es así como la palabra de Dios llegó hasta estos tiempos. Llegó en ese tiempo ya incluso empezó la escritura y les decía a Dios, mira, escríbelas. Dice, para que sea, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es verdad que en ese tiempo la gente escribía la palabra de Dios, incluso en las columnas de sus casas, que habían muros con la palabra de Dios escrita en sus casas. Sobre todo, incluso los escribas o los sacerdotes escribían mucho en la palabra de Dios. Algunos datos, por ejemplo, que les puedo mencionar, es que los escribas, ellos, antes de escribir la palabra Elohim, ¿cierto? Que es de mencionar a Dios mismo, ellos limpiaban mucho su pluma antes de escribirla. Y la escribían, y ¿cómo se llama? Que la tenían como tan muy bien, con tanto respeto, que tenían que tener muy bien limpia su pluma para recién escribir la palabra Elohim. También, una de las cosas que por ejemplo, se puede ver en esta vida, ¿cierto? En este recorrido de la Biblia, en ese tiempo, es que cuando cayeron ya en cautiverio, este cautiverio duró 70 años. 70 años.
hasta que llegó este personaje. ¿A alguien se le ocurre quién es? Exactamente, es el que usted está pensando. Es el sacerdote y escriba Esdras. Esdras vino a ser uno de los grandes líderes que junto a Zorobabel y Nehemías vinieron a reconstruir, ¿cierto?, Jerusalén, pero Esdras venía con una misión especial. No tan solo reconstruir la ciudad y los muros de la ciudad, sino que reconstruir el templo. Él tenía una gran misión. Vino a reconciliar con Dios al pueblo que volvía a sus tierras. En ahí por el año 456 al 444 a.C., Esdras vino a realizar esta gran labor, que era poder permitir que el pueblo de Israel volviera a sus orígenes. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia? Exactamente, es lo que usted está pensando. Es porque ellos en algún momento se olvidaron de Dios. Ellos definitivamente le dieron la espalda a Dios y decidieron poder vivir sus propios caminos. Ahora, ¿cómo yo puedo decir y defenderme? Pero Señor, no sabía cuál era tu voluntad, no sabía lo que había que hacer. Por eso es que tomé las malas decisiones, ¿cierto? Y por eso es que hice muchas cosas malas, porque no sabía lo que había que hacer. Bueno, ¿qué es lo primero entonces que olvidaron y lo que le dieron la espalda? Era esto, la palabra de Dios. Ellos ya tenían la Torá, que era estos 5 primeros libros, ellos ya tenían la instrucción de Dios, no tan solamente en los 10 mandamientos, porque hay muchos, muchos, muchos mandamientos más que vienen acoplados a estos 10 mandamientos. Hay unos mandamientos negativos que se pueden denominar en este aspecto, que son un no del Señor. Claramente Dios te dice, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Y otros mandamientos que son positivos, que se les denominan así, porque es donde dice, Dios, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Y esos mandamientos positivos. Entonces, Dios en general les dejó al pueblo de Israel una instrucción completa de lo que no se debía hacer y de lo que se debía hacer. Pero en ese tiempo, entonces, el pueblo de Israel y el pueblo en general de Dios le dio vuelta a la espalda, ya no hicieron caso a la palabra de Dios y empezaron a hacer alianzas con otros pueblos, empezaron a mezclar. Ellos sabían que no tenían que, por ejemplo, mezclarse. Un hijo mío no podía casarse con una hija de otro pueblo pagano, ni una hija mía se podía casar con un hijo de otro pueblo pagano, sino que solamente ellos tenían que estar aislados prácticamente de todo lo que es el paganismo y todo lo que es la idolatría de los otros pueblos, ¿ya? Entonces ellos en ese tiempo no hicieron caso a la voz de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios, y en definitiva entonces vino todo esto que es la consecuencia. La consecuencia es estar ahí en el cautiverio, ¿ya? Obviamente la pasaron muy mal. Sí se escribieron grandes libros, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el libro de Daniel? Y ahí en el libro de Daniel se comenta unos grandes milagros de Daniel y sus amigos, ¿cierto? Que por no aceptar las condiciones de este pueblo pagano y fueron fieles a Dios, existieron grandes milagros, ¿cierto? Pero la razón de que ellos estaban sufriendo ahí en el cautiverio era porque precisamente ellos le habían dado vuelta a la espalda a Dios. ¿Qué es lo tan terrible que pasó con esto? Que al los pueblos babilónicos venir a tomar al pueblo de Israel en cautiverio, los tuvieron que derrotar militarmente. Y en esta derrota militar destruyeron el templo de Salomón. Quedó quemado a fuego. Los elementos que estaban dentro del
del templo también fueron llevados por los babilónicos a Babilonia, y muchos de ellos fueron rotos para ser dioses ajenos. Los papiros y todos estos rollos de escrituras, muchos de ellos fueron quemados, porque ellos destruyeron todo. Entonces, ¿por qué también tiene gran importancia este personaje que llamamos el sacerdote y escriba Esdras? Porque era uno de los fieles que junto a otros escribas que le acompañaban, estuvieron transcribiendo la palabra de Dios en el cautiverio. Estuvieron siempre pensando en que la palabra de Dios no la podían dejar de lado porque era la voluntad de Dios para el pueblo. Entonces, cuando volvieron a su pueblo, a reconstruir el templo, vinieron con el también este personaje llamado Nehemías, encargado de también la construcción de los muros de la ciudad, pero Esdras cumple un rol fundamental, era reconciliar al pueblo con Dios. Y miren, por favor, vayamos al libro de Nehemías, porque Nehemías y Esdras, que son dos libros que tenemos aquí en la ley, son contemporáneos. En Nehemías capítulo 8, versículo 1, vamos a ver cómo Nehemías, aparte de contar cómo ellos estaban reconstruyendo los muros del pueblo, cómo él relata este gran acontecimiento. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esto vino a ser una gran reforma para el pueblo de Israel que ya venía saliendo de la cautividad. Entendieron ahí, hermanos, esto fue como cuando el profeta Jonás fue a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan que cuando ya definitivamente predicó y les dijo, ¿saben qué? Dios ha dicho que si ustedes no se arrepienten, Dios va a destruir Nínive. ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintieron, pero con todo. Incluso hicieron ayunar hasta los animales, hasta las vacas estaban ayunando. Aquí el pueblo de Israel hizo lo mismo, tomó el consejo, tomaron la Biblia, empezaron a escuchar lo que era realmente lo que Dios les estaba diciendo, se empezaron a dar cuenta de las cosas que ellos habían hecho mal, las cosas que Dios les había dicho que tenían que hacer y que no hicieron, las cosas que no tenían que hacer y que ellos sí hicieron, y la palabra de Dios produjo algo en sus vidas, y tomaron en cuenta la palabra de Dios, hicieron cambios. Entonces, en ese tiempo el sacerdote Esdras tomó y recopiló la palabra de Dios y recopiló estos libros que también eran de carácter histórico, ¿cierto? Más él también que empezó a escribir algunos otros libros de carácter histórico.
y ya la palabra de Dios fue tomando fuerza y la vital importancia que debía tener para el pueblo del Señor. Ahora, más adelante, viene, y que voy a hablar un poco solamente de esto, de la Septuaginta. Dice, una carta de un hombre llamado Aristeas nos habla del posible origen de la Septuaginta. Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino, escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte de Ptolomeo II. ¿Ya? Esto estábamos hablando, para situarlo en la historia, dentro del 308 y 246 antes de Cristo. De acuerdo con la carta, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a su colección real de libros. ¿Ya? Estamos situándolo entonces en Alejandría, ya la ciudad que Alejandro Magno fue fundador, ¿cierto? Y le pusieron el nombre de Alejandría en honor a Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro el Magno, ¿cierto? El Grande. Entonces querían también tener dentro de toda su biblioteca un espacio para la ley judía, ya porque ellos también le atribuían gran importancia por la relevancia que la religión judía tenía en ellos. Entonces, el sumo sacerdote judío de Jerusalén, pidiéndole ayuda para traducir la ley, Aristeas mismo es uno de los 2 hombres escogidos para llevar la petición a la capital judía. Aristeas describe todo esto hasta detalle del templo judío, los sacerdotes, los campos y además 72 ancianos, 6 de cada una de las tribus. ¿Ya? Eligieron a 6 ancianos o 6 principales de cada una de las tribus de Israel para poder llevar a cabo una traducción. ¿Ya? Y fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Entonces, la lista de los Aristeas enlista los nombres de los traductores. Por alguna razón, el número original de los 72 ha sido redondeado en 70. En realidad, si uno multiplica, ¿cierto?, las 12 tribus por los 6 ancianos que fueron escogidos de cada una de las tribus, son 72. Pero la Septuaginta lo redondea, ¿cierto?, en 70, ¿cierto? Por eso el nombre de Septuaginta, como 70, ¿ya? El canon de los 70. Y entonces, en ese tiempo, se reúnen para poder tomar en cuenta cuáles eran los libros que iban a estar escritos en lo que ellos llamaban la ley, los profetas, ¿cierto? Y los cantos, ¿cierto? O los escritos también les llamaban como los libros históricos. Y todos estos personajes se sientan a poder traducir todo lo que nosotros llamamos después como el Antiguo Testamento, ¿ya? El Antiguo Testamento. Entonces, se reúne todo esto en este tiempo del 300 al 400, al 246, aunque se dice que por ahí tomaron incluso cerca de 200 años en completar esta gran obra, donde ahí recién en ese tiempo ya viene a conocerse como el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos hoy día el Antiguo Testamento. Una recopilación completa de todo lo que había sido la Torá, ¿cierto?, que era la ley, más libros históricos, ¿cierto?, y los otros escritos que venían a ser también libros de los salmos, cantos, y algunos libros, ¿cierto?, de los profetas. Entonces, ¿cómo llegó a perdurar en el tiempo todas estas traducciones? Hoy día nosotros podemos determinar de que en ese tiempo, en el libro incluso en el Nuevo Testamento, Jesús mismo cita la Septuaginta muchas veces, incluso cuando tuvo la tentación de Cristo, cuando el diablo le estuvo diciendo y tentando, mira, si eres Dios, haz y tal cual cosa, y Jesús respondía literalmente de acuerdo a las escrituras de la Septuaginta. Entonces, desde tiempos antiguos, ¿cierto?, la palabra de Dios fue traspasada a través de la forma oral. Después de un momento llegó la escritura y fueron ya traspasadas toda la palabra de Dios en forma escrita a estos pergaminos, que en algún tiempo fueron desapareciendo, ¿cierto? Por ejemplo, con las invasiones de otros pueblos
que venían y destruían el templo, como lo hicieron los babilónicos, y destruyeron los pergaminos, pero siempre fueron quedando estos escribas que transcribían la palabra de Dios. Recuerden, eran capaces de memorizar libros completos. Y desde el momento donde Esdras empezó a recopilar todos estos libros, ¿cierto? Y ya dejarlos como una serie de libros, él también fue escribiendo algunos libros, por ejemplo, históricos. Se dice que también el libro de los reyes lo escribió Esdras. Y hasta que llega este momento donde, por obra de otras personas, se llega a recopilar es el Antiguo Testamento, que se le denomina la Septuaginta, la obra de los 70. Entonces, de ahí en adelante, hubieron 500 años de silencio, donde incluso se profetizó el profeta Oseas de que iba a haber hambre, pero no de comida, iba a haber sed, pero no de agua, sino que de la palabra de Dios, donde hubieron varios escritos que se escribieron, pero más de carácter históricos que inspirados por Dios. Entonces, de ahí que tomó tanta relevancia a este canon de la Septuaginta, porque era como el resumen de estos libros del Antiguo Testamento inspirados por Dios. Ahora, ¿cómo llegó entonces a este tiempo en los cuales nosotros podemos tener la Biblia aquí y decir de que esto tiene una veracidad y que sea realmente fidedigno, de que desde esos tiempos antiguos nadie vino y metió mano para que esto sea adulterado? Resulta que pasaron varias traducciones, pasaron varios años en los cuales la Biblia y todos estos escritos que tenían gran importancia de la religión judía, ¿cierto? Fueron como desapareciendo, pero fueron encontrándose escritos de posibles historiadores, ¿cierto? Que fueron sacando escritos acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, pero no llega sino hasta este gran descubrimiento que yo es el donde me quiero centrar. Esta imagen, si ustedes se dan cuenta ahí, habla de un papiro enorme, ¿cierto? Un gran rollo, y en este circulito se ve de dónde sacaron el papiro. El acontecimiento más importante del cual yo me quiero centrar es de este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, o los rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en unas cuevas situadas en Qumran, en Cisjordania, a las orillas del Mar Muerto. Son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del 250 a.C. hasta el 66 después de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén por los romanos, por ahí por el 70 después de Cristo. Los manuscritos están redactados en hebreo y en arameo, casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos, que ellos estaban cuidando sus cabras por ahí y tiraron una piedra y sintieron como que algo se quebró. Y en ese tiempo se buscaba mucho oro y ellos creían que habían descubierto algo de oro, alguna pieza valiosa, así como en oro, para que pudieran venderlo por ahí. Al mirarlo se dieron cuenta de que eran unos rollos encerrados en unos cántaros, ¿ya? Y tomaron esos rollos y los fueron a vender también como si fuera algo, una antigüedad solamente, y un coleccionista que los tomó y los compró, al darse cuenta que eran rollos que tenían procedencia bíblica, ¿cierto? Entonces él ya después tomó más ayuda para que lo investigasen, y incluso él después se dio cuenta de que este rollo tenía un montón de años atrás y que era una pieza muy valiosa para la humanidad. La mayoría entonces datan
del 250 antes de Cristo, antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Los manuscritos están redactados en hebreo y en arameo, casi en su totalidad, solo con algunos ejemplares en griego. Los primeros 7 manuscritos fueron descubiertos accidentalmente por pastores beduinos a finales de 1946, ¿ya? Y esto es lo que impresiona, porque los datos o los pergaminos más antiguos datan del año 1000 después de Cristo, que son como los rollos que se tenían, que eran como los más antiguos que podían haber encontrado. Pero al encontrar estos rollos que datan de los años 250 antes de Cristo, vienen a darse cuenta, y cuando al momento de compararlos y leyeron los pergaminos, daban la veracidad de que las traducciones que nosotros teníamos, ¿cierto?, estaban en concordancia con lo que era la palabra de Dios en ese tiempo, ¿ya? Entonces, este gran descubrimiento, dice, algunos de los manuscritos constituyen el testimonio más antiguo del texto bíblico, encontrado hasta la fecha. En Qumran se han descubierto aproximadamente 200 copias, la mayoría muy fragmentadas, de todos los libros de la Biblia hebrea, con excepción del libro de Esther, aunque tampoco se han hallado fragmentos de Nehemías, que en la Biblia hebrea forma parte del libro de Esdras, ya que antes eran un solo libro, que después se separó en 2. Del libro de Isaías se han encontrado un ejemplar completo, ¿ya? Otra parte de los manuscritos son libros no incluidos en el canon del Tanaj, ya el Tanaj que le llamaban ellos el Antiguo Testamento. O sea, nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Comentarios, calendarios, oraciones, normas en la comunidad religiosa judía que la mayoría de expertos identifica como esenios. Entonces, aquellos esenios que vivían, que era una secta que estaba como preveniendo que iba a haber una guerra entre los romanos y que querían acabar definitivamente con todos los judíos, ellos fueron guardando estas copias y fueron guardando en un lugar bien secreto para que no tuvieran acceso y esto perdurara. Entonces, estos esenios fueron y escribieron estas traducciones de la ley que hoy día vienen a ser las copias más antiguas que nosotros podemos tener, y que tienen concordancia con lo que nosotros tenemos hoy en día aquí en nuestras manos. La verdad es que después, posterior a esto, ya con el tiempo se han ido tomando varias traducciones. Por ejemplo, cuando en algún tiempo de la historia vino a traducirse la Biblia hacia el latín, ¿cierto? Y ahí la Iglesia Católica empezó a decir que el latín era como el lenguaje como más respetuoso, por decirlo así, era como un lenguaje, ay, se me fue la palabra, pero ellos creían que en ese lenguaje solamente se podía leer la Biblia. Entonces, de ahí en ese tiempo hasta la historia de hoy, nos podemos dar cuenta de la veracidad de la Biblia y cómo esto tiene concordancia con los escritos que nos llevan hasta la antigüedad. A ver si me llevo alguna ayuda. Sagrado, exactamente. Era el lenguaje sagrado según los sacerdotes católicos de ese tiempo, de la edad medieval sobre todo. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, haciendo un resumen de todo esto que hemos hablado. La verdad que es un resumen quizás muy escueto, porque es demasiada información. Pero lo que nos podemos dar cuenta desde ese tiempo donde Dios empezó a hablar con el hombre, desde la creación del mundo, hasta este tiempo, de que la importancia para la vida del hombre, para su relación con Dios, está precisamente en sus palabras, en su enseñanza. Dios se ha encargado. Hay muchas personas que dijeron que la religión iba a ser una moda más. ¿Se acuerdan de Voltaire, la Revolución Francesa? Dijo que esto no le daba más que un par de años porque el cristianismo iba a pasar, ¿cierto? Resulta que cuando murió después en su casa se formó una imprenta donde se imprimieron millones y millones de ejemplares bíblicos.
Hermanos, Dios se ha encargado siempre de mantener su palabra a nuestro lado, de hacer que la palabra de Dios esté viva, ya sea en ejemplares físicos como las hojas. ¿Y quién lo iba a pensar? Yo creo que Moisés nunca lo pensó, de que nosotros podríamos tenerlo incluso virtualmente aquí en el celular. Pero la palabra de Dios siempre, siempre va a perdurar. Lo hemos visto a través de... Yo la verdad que me emociono al ver estos pergaminos porque pienso cuánto tiene que haber sacrificio. La verdad que un escriba, por ejemplo, otros detalles que a lo mejor se me olvidó mencionar, pero un escriba no podía cometer errores. Se dice que los escribas en los tiempos de Jesús más o menos, ellos trabajaban 3 horas diarias, porque tenían que estar descansados, no podían escribir cansados porque se podían equivocar. Al equivocarse en un papiro, ellos no tenían corrector, entonces tenían que tomar el corrector, o sea, tenían que tomar el papiro y desecharlo. En este caso, y otro dato curioso, los esenios, cuando descubrieron los rollos del Mar Muerto, descubrieron muchos rollos que estaban incompletos porque había algún error, porque para ellos incluso era tan sagrado la escritura de la palabra de Dios sobre los pergaminos que ellos no se atrevían a botarlos y a desecharlos, sino que tomaban esos rollos en los cuales se habían equivocado y los guardaban, los enrollaban y los guardaban. Nunca botaron uno de esos. Por eso se encontraron un montón de pergaminos en los cuales habían libros completos, pero también habían otros en los cuales estaban incompletos. Entonces, bueno, quizás se me olvidaron un montón de detalles más que son curiosidades que a lo mejor nos gustaría saber y que yo también quedé asombrado con este estudio. Pero lo más importante, como les repito, es que Dios siempre se ha encargado de mantener su palabra viva y que ha estado presente en la vida de cada uno de sus hijos. Hasta el día de hoy, como dice Pedro, nosotros tenemos la profeta más grande y segura que nosotros podamos tener en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Entonces, solamente quisiera terminar orando y agradeciendo a Dios por su palabra y por tenerla hoy en día a nuestro lado. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias. Agradecemos tu bondad, agradecemos tu infinito amor. Agradecemos, Señor, porque hemos visto tu obrar a lo largo de la historia, Señor. Gracias por la obra que has hecho, Señor, en nuestras vidas, en la vida de aquellos, Señor, que incluso quizás perdieron sus vidas, defendiendo, Señor, tu palabra, aquellos que arriesgaron sus vidas por escribirla, Señor, y podemos también disfrutarla, Señor, el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque tu plan ha sido perfecto, Señor, y siempre ha permanecido tu palabra para la humanidad, Señor, para que te podamos conocer, para que podamos saber tu voluntad, Señor, para que podamos conocerte. Y te agradecemos, Señor, porque hoy día la podemos tener libremente, Señor, en nuestras manos, Señor. Agradecemos, Señor, esto que hemos aprendido, Señor, porque solamente nos ayuda a ver tu obra, Señor, y tu plan, y cómo tú has estado en control de todo esto, Señor, a lo largo de toda la historia. Te agradecemos por todo esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios. Creo que anduve bien rápido y ahora voy a poder tomar un cafecito mientras ustedes me dicen algún comentario, alguna pregunta que tengan por ahí. Yo tengo una duda. Del Pentateuco, no era el, es que no sé si no me quedó tan claro, ¿no eran los 5 primeros libros? ¿O ¿Sí? yo tengo el... ¿Sí? Ah, está bien, entonces. Ya. Bueno, el Pentateuco, y para aclarar su duda, es un nombre hebreo que se le vino a dar con ya la traducción más reciente, porque antes se le llamaba la Torá, ¿ya? Pero es un nombre griego que se le vino a dar más adelante, que significa penta, 5, y teuco, rollos, que eran los 5 rollos, ¿ya? Los 5 primeros libros de la ley. Gracias. No sé si alguien tenga más
preguntas, dudas, comentarios. ¿A alguien le llamó la atención algo que no sabía, que dijeron, oh, ¿verdad? A mí me llamó la atención varias cosas y algunos datos que por ahí les compartí. Por ejemplo, los escribas, que ellos limpiaban mucho sus plumas antes de escribir la palabra Elohim, que era una palabra muy sagrada. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que ellos recitaban, ellos repetían mucho los párrafos que ellos iban a escribir antes de escribirlos. Los repetían para no equivocarse y los repetían un montón de veces antes de después llegar y escribir. Así no se equivocaban. Hermana María, cuénteme. Yo iba a decir eso también porque me llamó la atención que las letras de los escribas antiguos eran muy hermosas también y por ende no podían equivocarse. Eso le iba a decir. Bueno, gracias, sí, ellos tenían, de hecho, bueno, también una de las cosas que aprendí es que, y a lo mejor ahí van a ir saliendo más datos, aquí me voy a ir acordando, es que el lenguaje hebreo incluso después fue cambiando, ¿ya? Hubo un lenguaje hebreo que era original. El lenguaje hebreo era el lenguaje de los hebreos, ¿ya? El lenguaje arameo vino a ser una mezcla entre el lenguaje hebreo y el medo-persa, ¿ya? El lenguaje arameo. De hecho, la Biblia fue escrita en mayor parte en arameo, perdón, en hebreo, que en arameo. Solo algunas partes de la Biblia o del Antiguo Testamento están escritas en arameo, ¿ya? Algunos párrafos ahí en Daniel, pero mayormente era en hebreo, ¿ya? Y el lenguaje hebreo fue cambiando incluso después, ya con la Septuaginta se modificó porque incluso le pusieron algunos puntos para que sea más entendible, ¿ya? Porque el hebreo natural entendía todo, pero cuando se hablaba en hebreo, o alguien quería leer en hebreo, una persona que había aprendido hebreo no lo podía entender tan fácilmente, entonces le fueron agregando algunos puntos para que incluso tuviera entonación la lectura que ellos podían tener. Bueno, dato freak. ¿Alguien más que tenga un comentario, Sí, David, pregunta, duda? personalmente a mí me encanta ver este tema porque, como tú decías, resaltar lo que fue poner para muchos en peligro su vida al haber hecho la transcripción de todo esto. Eran tiempos difíciles también para quien, imagínense si un Esenio lo encontraban justamente haciendo esto o escondiendo, o esto llegaba a saberse, iba a ser algo muy peligroso. Por más que aún no estallaba totalmente el conflicto, igual eran tiempos difíciles y habían diversas... históricamente había muchas como ganas de levantarse en contra de los romanos en ese entonces, pero por medio de diversos grupos revolucionarios como los celotes, etcétera, etcétera. Pero es impresionante que nosotros tenemos un libro que muchas veces lo tenemos ahí juntando polvo en casa cuando tantas personas casi pierden la vida porque nos llegara a nosotros. Eh, la, lo que buscaban estas personas y que me encanta, mientras tú lo íbamos conversando, era ver que el propósito era entregar la palabra de Dios a otras personas, era comunicarla. Era cumplir eso que se decía ahí en Deuteronomio, y solamente con la familia, sino con todas las personas. Y eh, es maravilloso. Estos estudios, hermanos, yo creo que nos ayudan un montón a poner en práctica el tema de leer nuestra Biblia porque es algo digno de valorarse también. Así que eso, David, gracias por el estudio. Bueno, hay algo que a lo mejor puede agregar, no quise tampoco ahondar más en eso porque quizás más adelante se va a tocar, pero también hubo persecución
de las Sagradas Escrituras en sí. Un tiempo ustedes saben que la Iglesia Católica se unió con el reinado, ¿cierto? Con el Estado, y la Iglesia Católica fue persiguiendo todo hallazgo de escrituras y creyendo que ellos eran los únicos que podían tenerla en su poder, ¿ya? Y de hecho la Biblia no estaba al alcance del pueblo común y corriente. De hecho, ahí es que lo mencionamos, que la Biblia solamente fue escrita en latín y que esa era como la traducción más sagrada, y ellos tenían esta traducción que se llama la Vulgata, ¿ya? Esa es la traducción en latín, la Vulgata. Entonces ellos solamente leían la Biblia en latín, porque era como el idioma sagrado. Entonces todo hallazgo de pergaminos, todo eso como que fue la Iglesia Católica, ¡pum! Y ellos querían el monopolio de eso y tenían todo eso concentrado. Entonces, también cabe la duda, quizás, porque en algunos sí han habido comentarios diciendo, pero si la Biblia la crearon los católicos, si ellos la manipularon. Bueno, he ahí la importancia de ya en 1946, cuando fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, vienen a dar veracidad, ¿cierto?, a la Biblia que se tenía ya desde ese tiempo. Entonces, claro, lo que fueron cambiando fueron las traducciones, pero ya hoy en día nosotros podemos tener traducciones fidedignas sacadas directamente desde los rollos más antiguos. Así que estamos tranquilos con nuestra Biblia. Y lo más hermoso de todo eso, que a pesar de todo lo que sucedió durante tantos años, cómo la Biblia es tan viva y nos penetra tanto nuestra alma, y es como si la escribieron para mí, para ti, para ti, para ti, porque a cada uno de nosotros nos habla de forma diferente y nos llega hasta lo más hondo, que dice el Señor que corta los tuétanos y las coyunturas, ¿es cierto? Y yo anoche estaba leyendo un poco de un libro, pero lleno de versículos, y le decía a Pablo que me desperté así como llena de cachetadas, porque me habló la palabra del Señor de una manera extraordinaria, a mi propia vida, o sea, está escrita para cada uno de nosotros. Sí, amén. Y de verdad que por eso lo mencionaba, que la Biblia sigue siendo viva, ¿cierto? Desde ese tiempo hasta el día de hoy sigue teniendo esa vida que sigue teniendo. No es un libro común y corriente. Yo leo Papelucho 10.000 veces y siempre me va a decir lo mismo. Siempre ya no me va a sorprender ni nada, ¿cierto? Ya sé lo que pasa y todo eso, pero la Biblia, cada vez que la leemos, aprendemos algo distinto. Dios nos habla de una u otra forma. Y gracias a Dios por su plan, porque Él se ha encargado de tener todo eso bajo control hasta el día de hoy. Y lo que a mí me cuesta tanto memorizar un versículo, y estos hombres se memorizaban todo. Y yo estoy ahí con uno, como un mes con uno. Claro, pero igual tenemos que entender que los judíos aprenden a leer con lo que nosotros conocemos como la Torá. Sí. Ellos aprenden a leer ahí, ellos son entregados a los 5 años a las sinagogas, y ahí aprenden a leer y aprenden toda su historia y son formados en eso. Entonces, claramente para ellos es un poco más simple que para nosotros. Para nuestros hijos debería ser un poco, de hecho, mucho más simple que para nosotros también. Y nada, o sea, y la parte como cuando se transcribía la palabra, tal como mencionaba el Pipe ahí, cuando las transcribían en ¿cómo se llama esto? En esas cuevas. Y las cuevas eran húmedas, y tenían que escribir, había alguien que recitaba lo que tenían que escribir, estaban los escribas que la escribían, y tenían que escribirla al ritmo de un bombo, que alguien tocaba y sonaba eso. Y como tú mencionabas, cuando tenían que escribir la palabra Yahvé o Jehová, se tenían que hacer purificaciones y tenían que estar ahí varios días en santidad.
y había otro tema que de repente se les quebraba la pluma, se les rompía cualquier cosa y tenían que volver a escribir todo, ¿no? Porque como era un libro santo, no podían seguir escribiendo. Tenían que volver al papiro de nuevo y escribir ese rollo completamente de nuevo. De repente estaban terminando y tenían que volver a escribirlo todo, ¿no? Porque a alguien se le quebró o se rompió la pluma o se acabó la tinta. Yo me imagino cuando escribieron el Salmo 119, cómo tienen que haber estado así como, ¡oh! Y el conteo de las palabras, De porque las no palabras, sí. de cada Sí, de hecho letra, también eso cada letra tenía que Cada tener una cantidad, era una cosa, cada no renglón es al tenía una azar, cantidad de palabras y de claro, letras. y tenía, Exacta. tenía que ser exacto, es Exacto. realmente impresionante y de verdad que bueno, ahora tengo amor por la lectura, porque cuando niño no, nada, y en mi adolescencia tampoco, en mi juventud tampoco. De hecho, mi mamá me leía los libros hasta cuarto medio para las pruebas de los libros que me daban, porque detestaba la lectura. Pero hoy día que amo la lectura, y no tengo tantos libros que he leído, pero he leído una cantidad y pienso siempre, a veces me acuerdo de libros que leí en el colegio y todo, pero todos los libros, hermanos, fíjense ustedes, hay libros que son récord de ventas, son bestsellers y pasan de moda. Al final pasan de moda. Y la Biblia no. La Biblia sigue vigente y se siguen imprimiendo Biblias y yo creo que un buen libro para regalar en Navidad sería una Biblia, hermano, de verdad. Un libro bueno para regalar a una persona. Bueno, ahora podemos decir hermana María Angélica, que parece que no se pudo conectar porque tiene 76 años, a lo mejor le costaba ahí, pero yo le preguntaba a María ella, Soledad. no, No, es mi No, la otra clienta, niña. Ya. mi clienta que yo le prediqué el Evangelio y recibió a Cristo el otro día, el lunes. Entonces yo le pregunté si tenía Biblia y me dijo que no y me comprometí inmediatamente ahí que le voy a comprar una Biblia para que tenga, porque es importante que las personas tengan su Biblia. Y bueno, María, que está aquí con nosotros también, ella está súper contenta con su Biblia, con una letra que es fácil de leer también. Y pensar que tengo la Biblia en la mano, yo no sé, aquí tenemos una cantidad de Biblias y, y hay personas que no tienen una Biblia. Hay lugares donde no se puede llevar una Biblia. Vaya a llevar una Biblia a Afganistán hoy día. Lo matan inmediatamente. ¿Se fija? Entonces, y nosotros que tenemos la facilidad, entonces, esto no, yo creo que nos debería incentivar, ¿verdad? A ir de cabeza, a tomar nuestra Biblia, leerla, amarla como un tesoro tan preciado, porque es la mente de Dios revelada a nosotros. Pero gracias a David, mucho, claro, harto detalle, ¿verdad? Pero que, dígame usted, ¿a dónde lo va a saber? ¿Dónde lo va a aprender? Imposible saberlo así por sí solo, tal vez sí, pero así ordenadito como lo dijo David, enterarse, ¿cierto?, de cómo al final llegó y de dónde partió todo esto hasta ahora. La Entonces, verdad que hay mucha más historia incluso, claro, pero claro. no se puede en tan poco tiempo. Es muy largo de hablar esto, es muy largo. De hecho hay un ramo que se llama bibliología en el instituto y ese ramo dura varias semanas y cada Claro. detalle es para volverse loco y Igual asombrarse, de, obviamente. Igual de todas maneras con esto es importante que entendamos de que estos estudios, si bien por muchas cosas que tanto David como Johan, como yo, como mi papá también en este tiempo de estudios, no lo vamos a poder ver todo por temas de tiempo, pero este es un buen inicio para que usted inicie su estudio. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer es enviarles tal vez el material de consulta que cada uno tuvo, porque hay muchas cosas muy interesantes también ahí que podemos seguir tomando y solamente agregando también también lo que decía mi papá acerca de eso.
todo esto que escuchamos también me viene a la mente Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ese versículo, hermanos, es el versículo lema de estos estudios, de hecho, que estamos tomando. Vamos a ver que no importan los embates históricos que lamentablemente la Biblia ha tenido que sufrir, porque obviamente en un mundo controlado por el maligno, la palabra de Dios quiere ser silenciada, pero la palabra sobrepasa todos los límites que se han puesto, y eso es maravilloso. Eso nos debe animar a leerla, a estudiarla, a buscarla más. Y usted sabe que ya vio que este estudio fue espectacular. Ya los siguientes se vienen también espectaculares, así que oren también ahí por los predicadores, por nosotros, para que podamos condensar toda la información, porque quisiéramos decir mucho. Tenemos Johan y mi papá, yo sabemos, y David también, de que es demasiada información, que quisiéramos entregarla toda, pero por amor al tiempo, por amor a la retención de atención y todo lo demás, no vamos a poder entregar. Pero invite amigos, este video va a quedar en YouTube, incluyendo el tiempo de comentarios también, porque estuvieron muy buenos. Es bueno que lo tengamos en mente, y ustedes saben de que podemos estar compartiendo también esto a todos. Así que esta misma noche también vamos a estar subiendo esto. Vale. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, comentario, Yo un comentario que quería resaltar. dale, Tom. Lo que me gusta de la escritura, y como hablaba con Felipe, que no son simples escrituras que alguien se lo tenía que memorizar, escribirlo con una presión inmensa, como ustedes dijeron, sino que era inspirado de Dios. Uno ve la palabra y dice, esto no es escrito por cualquier persona o pensado por cualquier persona. Y eso es lo que más me gusta, porque toda la escritura se puede aplicar en el día a día. Eso creo yo, o considero. Excelente, Tom. Qué comentario. Muy buena. Bien, porque eso también es uno de los milagros de la Biblia. Una gran cantidad de personas con distintos caracteres, distintas personalidades, con distintas épocas, culturas distintas que vivieron, y todas hablan de una misma inspiración divina. Eso solamente la Biblia. Bueno, nos vamos motivados entonces a leer la Biblia. ¿Cuántos van a leer su Biblia de ahora en adelante? ¡Yujú! Vamos, que se puede. Así que, ay, me acordaba también de que había una fiesta, si no me equivoco, la de los tabernáculos, que los israelitas peregrinaban recitando el Salmo 119. Mira. Ay. A ver si somos capaces de memorizar el Salmo 119 y recitarlo. Oye, y también ahora que dijiste eso, me hiciste recordar los salmos que cantó el Señor en la última cena con sus discípulos, ¿te acuerdas? También ahí vemos la cultura judía en pleno ahí también, junto con lo que acabas de decir. Y así va apareciendo tanto, ¿no? Es como una... ir la hebra no termina nunca. Incluyendo también los salmos que se cantaban cuando en la fiesta se peregrinaba hacia Jerusalén también. Sí. Ahí salen unos que hasta el día de hoy se cantan en algunas iglesias. Sí, y nosotros de repente que igual menospreciamos un poco la religión judía, pero vaya, como muchas veces nos ganan. Bueno, hermanos, sin más que decir, espero que tengan una muy buena noche y motivémonos también con los próximos estudios, porque van a ser mucho mejores que esto y cada vez se va a ir poniendo mejor, así que démosle para adelante nomás. Y claro, sigamos compartiendo la Biblia, enamorémonos de la Biblia, descubramos la Biblia, y nos vamos a ir también nosotros llenando, y también esto nos va a ir afirmando la fe. Ojo que eso es re importante. Sí. Esto va a afirmar nuestra fe cada día más,
Y cuando alguien, como dice la Biblia, te pida alguna razón, ¿cierto? Que nosotros nos demanden razones de todo esto, nosotros ya la vamos a tener aquí. Así que vámonos ahí desafiados.